Saludos, quiero darte la bienvenida. Este es el segundo episodio del podcast Ser Humano. Y me siento alegre por la recepción que tuvo el anterior episodio. Y quiero darles las gracias en primer lugar a las personas que lo escucharon, que me dieron alguna reacción, que me han escrito. Muchas gracias y de verdad espero que pueda bendecirte de alguna forma con este podcast que estoy realizando. Este segundo episodio va un poco orientado a lo que más me han solicitado o pedido que hable, que es acerca del liderazgo. Creo que el liderazgo es uno de las áreas de especialidad mía, y no tanto porque sea muy bueno, sino que porque creo que es a lo que más tiempo le dedico en tema de estudio, en tema de investigación, y tal vez es uno de los temas de la vida cristiana en lo que soy menos mediocre, ¿no? Entonces, el título de este episodio es Liderazgo Invisible. Entonces, algo de lo que me he dado cuenta cuando estudio la Biblia, cuando investigo la Biblia, es que tal vez lo hago desde algún lente propio. Y el lente que más uso es el del liderazgo, porque creo que es en lo que más me enfoco, y tal vez te pasa lo mismo en alguna otra área, en lo que más te interesa, en lo que te llama la atención. Tal vez vemos la Biblia con cierto lente que nos ayuda a distinguir mejor ciertas cosas, porque podemos sacar un montón de temas de la Biblia. Y si te das cuenta, la gente que predica casi siempre lo hace desde un mismo enfoque. Entonces, algo que me pasa a mí es que leo la Biblia y lo veo con ese lente de liderazgo. Y creo que a medida que exploramos distintos temas o pasamos por distintas situaciones o circunstancias, ese lente va cambiando. Entonces, por eso es importante estudiar la Biblia en diferentes momentos o no quedarnos con una sola vez que hayamos leído un pasaje o un capítulo, para enriquecer más el conocimiento que tengamos. Y también nos ayuda a aprender de otros. Conversar con otras personas que lean la Biblia, escuchar enseñanzas, leer libros, porque desde el lente de la especialidad aprendemos, creo, un poco más a profundidad cosas de la Biblia. Entonces, el título de este episodio es Liderazgo Invisible, porque creo que es vital o es muy importante que antes de que nos metamos al tema de liderar, nos aseguremos de que tengamos un liderazgo sólido. ¿Y cómo hacemos esto? Me encanta a mí la analogía de un árbol. Un árbol o una semilla, cuando es plantada, inicialmente cuando rompe su capa externa, empieza a crecer hacia abajo, hacia la tierra. Y primero genera raíces antes de que crezca a la superficie. Entonces, en el liderazgo hay muchos aspectos que nos llaman la atención porque son atractivos, porque vemos a algún líder que sea referente, porque vemos a algún cristiano que sobresale en un área. Puede ser en la música, puede ser en la predicación, puede ser en el liderazgo, pueden ser personas que son reformadores en nuestro tiempo. Entonces, cualquier liderazgo que veamos tiene ambos aspectos. Tiene, en primer lugar, raíces que se establecen hacia abajo, y luego sale el tronco, las hojas, el fruto, va hacia afuera y va hacia arriba. Y no puede haber uno sin el otro. La idea de esto no es enfocarnos solo en una de estas dos partes, pero creo que sí debemos darle un poco más de énfasis en este episodio a los aspectos que no se ven del liderazgo, que no son muy atractivos porque no es algo que directamente pueda
promover o hacer que nuestro liderazgo sea más conocido, pero es tan importante como eso. Entonces, en el libro de Isaías, en el capítulo 49, el versículo 2, dice: hizo de mi boca una espada afilada, y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida, y me escondió en su aljaba. Entonces aquí habla de Dios. Y lo que dice en primer lugar: hizo de mi boca una espada afilada. ¿Qué quiere decir eso? Que puso en nuestra boca sus palabras, que son como una espada, dice, que corta hasta el tuétano. Y luego dice: me escondió en la sombra de su mano. Hay un momento en todo liderazgo, en toda persona, que está escondido. ¿Y por qué estamos escondidos? No es porque no seamos los líderes que debemos ser, no es porque Dios no pueda usarnos, sino porque hay un tiempo en el que Dios nos esconde para formarnos, para convertirnos en, como dice en este verso, en flechas pulidas. Entonces, por eso estamos escondidos en cierto tiempo. Pensamos que el liderazgo surge con un título, surge con una posición, cuando empezamos a predicar, cuando empezamos a aconsejar, cuando empezamos a hablar con otras personas, o personas vienen a hablar con nosotros y nos piden consejos, pensamos que en ese momento nace el líder. Pero la Biblia nos dice todo lo contrario. Nos dice que hay un tiempo en el que nuestro liderazgo está siendo formado. Somos líderes en lo invisible, porque el secreto del éxito en lo visible está en lo invisible. Y me encanta una historia en Hechos, en el capítulo 20. La segunda parte de este capítulo, Pablo está despidiéndose de unos ancianos en la iglesia de Éfeso y les da ciertos consejos. Les dice en primer lugar: tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño. Estén alertas de la enseñanza falsa. Luego dice: estén encomendados al mensaje de Dios, tengan las motivaciones correctas y trabajen duro para ayudar al necesitado. Lo que Pablo hace en primer lugar a estos ancianos es hablarles primero de lo interior y luego de lo exterior. Primero cuidar de uno mismo y luego cuidar de todo el rebaño. Luego uno mismo estar alerta de las enseñanzas falsas y luego poder enseñar a los demás de evitar estas enseñanzas. Encomendarnos al mensaje de Dios para luego encomendar a otros. Buscar las motivaciones correctas. Y en esto Pablo les dice, por ejemplo: ustedes saben por qué yo hice lo que hice. Yo no busqué su oro, yo no busqué su plata, no busqué ningún beneficio de parte de ustedes. Y cuando pensamos, por ejemplo, en seguir a Dios o en tener una vida de servicio, una de las mayores como que limitantes a veces de tomar la decisión es que pensamos: ¿y cómo voy a poder sostenerme de eso? Que creo que es una cuestión importante y real, y creo que muchos podemos pensar eso. Pero Pablo nos advierte en primer lugar que no sea por esa nuestra motivación. Y luego que trabajemos duro para ayudar a los demás. Entonces, en el liderazgo, el liderazgo se trata de generar habilidades. Podemos tener habilidades naturales y habilidades aprendidas. Y en el tema de habilidades, las categorías o las dos categorías que quiero hablar en este episodio es de las habilidades visibles versus las habilidades invisibles. Y no es versus en el sentido de que estén opuestos, no. Es más bien que busquemos cómo complementar ambos. Necesitamos ambas cosas. Debemos ser líderes que tengamos desarrollo en el corazón y en las manos. Es decir, un desarrollo interno, un desarrollo profundo dentro de nosotros. Y luego un desarrollo en habilidades, un desarrollo en lo que nos... en las cosas que desarrollamos para aplicar el liderazgo de forma visible, ¿no? Pero en este sentido, por eso, he puesto una lista de 5 habilidades invisibles y 5 habilidades visibles.
que la idea es poder enfocarnos en ambas. Y dependiendo de la etapa de liderazgo que te encuentres, que te enfoques o solo en la invisible o en ambas, la invisible y la visible. Porque nunca es tarde para poder comenzar a hacer lo correcto. Entonces, entrando ya ahí al tema de fondo, quiero darte 5 consejos para que puedas desarrollar en ti ese liderazgo. No importa si eres líder en este momento o si no, si tienes el título de liderazgo, si tienes alguna posición de liderazgo o si no, porque cualquiera puede ser líder, pero no cualquiera es buen líder. Porque podemos influenciar a la gente hacia lo malo o podemos influenciar a la gente hacia lo bueno. Podemos influenciarla de una forma correcta o podemos influenciarla de una forma incorrecta. Podemos tener la mejor intención, pero si no lo hacemos de la forma correcta y con la motivación correcta, vamos a cometer un error. Vamos a dejar una herida y vamos a, de alguna forma, limitar un poco el crecimiento de la gente. Entonces tenemos que enfocarnos en ambos. El primero es la estrategia correcta versus la motivación correcta. Porque creemos que el liderazgo se trata de tener estrategias y que esas estrategias tengan algún resultado bueno o tener una estrategia novedosa, buscar algo innovador. Y oramos muchas veces a Dios por estrategias. Pero lo que nos enseña la Biblia es que en primer lugar oremos por la motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación de nosotros a liderar? Puede ser, como decía Pablo, buscar algún beneficio económico. Y tal vez si lo primero que piensas cuando piensas en liderar es, bueno, ¿cómo voy a vivir de eso? Tal vez tu motivación está un poquito movida. Porque la motivación debe ser, como nos enseñaba Pablo, buscar ayudar a otros, no ayudarnos nosotros de otros. Buscar beneficiar a otros. Esa tiene que ser la principal motivación de un líder. Cuando le hablamos a alguien, invitamos a alguien a la iglesia, ¿estamos pensando en de qué forma esa persona va a promover nuestro liderazgo o de qué forma podemos bendecir su vida? Y esto es algo que podemos hacerlo de forma incluso subconsciente, que no lo diríamos, no lo reconoceríamos, ni siquiera tal vez lo veríamos claro en nuestras vidas. Pero cuando es algo repetido en tu vida, tal vez tengas que detenerte un momento y decir, bueno, ¿cuál es mi motivación? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué le estoy invitando a esta persona a este evento? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque cuando nuestra motivación no es divina, cuando nuestra motivación no viene de Dios, es una motivación egoísta. Cuando nosotros pensamos en nosotros antes que en los demás, no estamos pensando como Jesús lo haría. Jesús pensó primero siempre en los demás. Y la iglesia primitiva hacía lo mismo. Pablo, Pedro, Juan, Bernabé, todos los primeros reformadores de la iglesia buscaban el beneficio ajeno en primer lugar. Entonces, antes de tener la estrategia correcta, busca tener la motivación correcta. El segundo punto, antes de tener o buscar influencia espiritual, busca generar en tu vida disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque la influencia espiritual es bueno cuando podemos influir a otros hacia Dios. Podemos influir a otros hacia tomar la decisión correcta. Cuando nosotros pero al mismo tiempo podríamos estar equivocados nosotros al aplicar esas cosas. Porque todos sabemos, o teniendo un conocimiento básico de la Biblia, sabemos las cosas que no le agradan a Dios, sabemos las cosas que sí le agradan. Pero podemos usar eso para ordenar a otros o llevar a otros en primer lugar a que lo hagan sin nosotros haberlo hecho.
Nosotros primero debemos lograr esa vida de disciplina espiritual. Y hay 5 disciplinas espirituales básicas que deberías aplicar en tu vida. Estas disciplinas no son públicas, son privadas. Es algo que haces en tu cuarto, con la puerta cerrada. La primera es el ayuno, que no es una huelga de hambre, no es decirle, Dios, no voy a comer hasta que me des lo que quieras. Es representar físicamente una realidad espiritual, que nosotros dependemos principalmente de la palabra de Dios. No dependemos de alimento, no dependemos de cualquier fuente de entretenimiento, dependemos de Dios, dependemos de su palabra. Y al ayunar representamos esa verdad espiritual físicamente. La segunda es la oración, es la comunión que tenemos con Dios. La tercera es la Biblia, el buscar de la palabra de Dios. Y la cuarta y la quinta son la adoración y la ofrenda. Todas estas disciplinas las desarrollamos en lo privado. Porque aún si puedes decir, pero la ofrenda la hacemos pública. Y la idea de la ofrenda no es tanto mostrar cuánto estás ofrendando, sino mostrar que lo haces. Pero el cuánto ofrendas dice mucho de tu vida espiritual. ¿Qué porcentaje de tu ingreso dejas ahí en el alfolí y cuánto te queda después de ofrendar, dice mucho acerca de cómo pones tus prioridades. Lo mismo con la adoración. Puede parecer algo público porque decimos, bueno, yo adoro cuando estamos en la iglesia y levanto mis manos y pongo mi expresión y a veces la música me toca el corazón. Pero la adoración verdadera es una vida de obediencia, es algo muy personal, muy privado. Entonces no se trata de qué cara pones en la alabanza. Se trata de cuánto en tu vida privada agradeces a Dios. En cuanto en tu vida privada buscas darle la gloria a Dios. Buscas que lo que tú haces manifieste esa verdad interna que está en ti, de que quieres o que hay una respuesta de lo que Dios hace para ti y genera esa respuesta. Puede ser en una canción, puede ser en una obra, puede ser en obediencia, puede ser en sacrificio. Hay muchas formas de dar adoración, pero principalmente cuando crecemos en estas disciplinas espirituales, crecemos interiormente. Nadie lo ve. Incluso a veces podemos publicar nuestro estudio bíblico y poner ahí en Instagram lo que hemos leído el día de hoy. Pero la vida de disciplina de lectura bíblica también es privada. También es algo que hacemos en un momento íntimo. Porque si no, es un tiempo de estudio grupal. Entonces, buscar generar estas disciplinas espirituales primero dentro de nosotros para luego manifestar esa influencia espiritual, que nosotros podamos llevar a otros a tener la misma disciplina. Que no vaya a ser, como decía Pablo, que llevemos a salvación a unos habiéndonos nosotros perdido, porque esa no es la idea del liderazgo. El liderazgo o en realidad muchos aspectos de la vida cristiana no compensan al otro. A veces pensamos, bueno, no me congrego, no voy a la iglesia, pero leo la Biblia. O tal vez yo no canto, lo mío no es mucho la música, pero ayuno todas las semanas. Pero la vida cristiana no compensa, no compensas horas de estudio bíblico, digamos, con horas de adoración. No compensas horas de ayuno con horas de oración. Tiene que ser una vida íntegra. Y la Biblia nos llama integridad porque en realidad el ser íntegro o lo que es este concepto viene de... es una palabra que tiene la misma raíz que el número entero, por ejemplo. Integridad viene de eso, de ser entero. Y Dios nos llama a ser enteros en todo.
a tener una vida fuerte de oración, tanto como de ayuno, tanto como de estudio de la Biblia, de adoración, de ofrenda, y que eso se manifieste de forma íntegra en nuestra influencia espiritual. Entonces, ahí tenemos las dos primeras. La tercera, que es un poco que no nos gusta, pero es, a falta de un mejor término, lo puse poder versus sujeción. Porque pensamos que el liderazgo se trata de tener cierto poder. Y es verdad, cuando somos líderes empezamos a tener una responsabilidad mayor y empezamos a tener una mayor influencia sobre las personas. Y podemos llegar a abusar de ese poder. Pero cuando ese poder no viene apoyado de una vida de sujeción, ese poder nos puede destruir. Y no nos gusta un poco, o no nos gusta mucho la sujeción, no queremos sujetarnos. Y a veces lo vemos como una especie de abuso espiritual, que alguien nos diga tienes que sujetarte. Vemos los errores en las autoridades que están en nosotros o sobre nosotros. Vemos las cosas que hacen mal y decimos, bueno, yo lo haría distinto. Pero cuando nos toca aplicar el liderazgo en otros, podemos caer en lo mismo. Y alguien podría hacer lo mismo con nosotros, decir, mira, creo que no haces bien esto. Y cuando nosotros no entendemos la sujeción para aplicarla en nuestras vidas primero, vamos a aplicar mal el poder. Porque el liderazgo de Jesús, en primer lugar, no se basaba en su poder. El liderazgo de Jesús estaba fuertemente ligado a su sujeción. ¿Por qué? Porque Jesús era una persona muy poderosa, no solo en el sentido natural, también influenciaba sobre las personas, podía hacer que miles de personas lo sigan. Tenía poder sobre la naturaleza, también calmaba tormentas, multiplicaba comida, convertía agua en vino. Y el poder de Jesús era realmente impresionante. Las cosas que él hacía, que eran manifestaciones milagrosas de su poder, impresionaban a la gente. Pero la base de su liderazgo, él nunca lo puso en eso. Nunca puso su base de liderazgo en sanidades, en milagros, en esas manifestaciones, ¿no? Sino que él dijo, todo lo que yo hago, lo hago porque mi Padre me lo ordena. Jesús basó su liderazgo en el liderazgo de Dios Padre. Entonces él sabía muy bien lo que era la sujeción. También Pablo, tal vez muy a su pesar, tenía que vivir bajo la sujeción, tenía que vivir bajo autoridades injustas. Y en una ocasión, una autoridad está hablando mal de Pablo y Pablo se enoja, le responde mal y le dice, ¿quién eres tú para acusarme de esto? Y una de las personas que está ahí con Pablo le dice, esa persona es el sumo sacerdote. Y Pablo inmediatamente se retracta y dice, perdón, yo no sabía quién era usted. Y no tenía por qué hacerlo. Si lo vemos con ojos naturales, era una acusación falsa. Pero Pablo aprendió que la sujeción era importante. El punto 4. Pensamos que el liderazgo se trata más de saber hablar, cuando en realidad se trata mucho más de saber escuchar. Entonces, estos dos aspectos también a veces parece que un líder efectivo, un líder bueno, tiene que pasar cursos de oratoria, tiene que pasar cursos de cómo decir una historia. Debe tener esos conocimientos, debe tener habilidades de comunicación como emisor. Cuando algo mucho más efectivo para el liderazgo son las habilidades de comunicación como receptor, el saber escuchar. No solo comunicar efectivamente lo que queremos decir,
sino también escuchar efectivamente. He visto muchos cursos de oratoria, muchos cursos para aprender a hablar en público. Hay hasta diplomados de eso, ¿no? Pero no he visto ningún curso que sea de aprender a escuchar. Y nos parece un poco obvio, ¿no? Decir, pero que hay que aprender a escuchar, ¿no? Y queremos entrenar nuestra lengua sin querer entrenar nuestros oídos. Gran parte de la influencia o de la efectividad que nosotros tenemos como líderes viene de momentos en los que podemos escuchar a otro. Hacer que la otra persona sepa que lo estamos escuchando. Y eso puede hacer mucho más que le hables de la mayor sabiduría que tú tengas a una persona. Que tú le demuestres y realmente lo escuches. Y a veces no escuchamos activamente, a veces escuchamos, alguien nos está hablando y nuestra mente está en ¿qué le respondo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué es lo siguiente que voy a decir? ¿Qué digo ahora? Ni siquiera terminó de hablar la persona y nosotros ya estamos pensando en la respuesta. Pero escuchemos para comprender. Escuchemos para entender a las personas. Las personas quieren ser escuchadas. Quieren que les demos esa importancia. Cuando escuchas y miras a los ojos, cuando le haces preguntas para indagar más en lo que te está diciendo, cuando no asumes las cosas y no dices, bueno, ya, eso, ese problema de por ejemplo, chicas que tienen problemas con su novio, ya lo escuché 100 veces y tengo el consejo, ¿no? Y más bien detengámonos y escuchemos y hagamos preguntas para profundizar más. Podemos hacer preguntas, como les digo, de indagación. Podemos decirle, ¿a qué te refieres con esto? ¿Qué es lo que sentías en ese momento? ¿Qué pensabas? Podemos hacer preguntas de aclaración. Poder decirle, mira, lo que yo entiendo que me estás diciendo es esto. ¿Estoy en lo correcto? Y la otra persona va a sentir realmente que le estás escuchando, que sus palabras no están yendo al aire, ¿no? Puedes hacer preguntas bueno, decíamos, ¿no? De indagación y de aclaración. Puedes hacer preguntas de afirmación, que a través de una pregunta que tú le hagas, afirmes lo que la persona está sintiendo, afirmes su dignidad en cierta forma, si está pasando por algún problema de luchar con su imagen propia. Y en base a esas preguntas vamos a tener una información más rica para poder, si es que es el caso, si da el caso, ya dar un consejo. Porque nos acostumbramos a pensar que la consejería es eso, es dar consejos, es hablar, es decir, mira, haz esto, tu problema se puede resolver en estos 4 pasos, y no abrimos la posibilidad a que tal vez la persona tiene ya la respuesta en sí misma. Y que nosotros como líderes lo único que hicimos fue ayudarles a encontrar esa respuesta en ellos. Entonces es bueno que aprendamos a hablar, es bueno que seamos elocuentes, es bueno que sepamos predicar, porque es muy aburrido ir a una reunión donde la persona no sabe predicar, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Cómo habrá sufrido la gente que me escuchaba hablar antes, porque yo no sabía hablar, no sabía comunicar las cosas. Tal vez yo me sentía muy aburrido, sentía que lo hacía muy largo lo que estaba hablando. Y es bueno aprender eso, es bueno aprender a comunicar, es bueno aprender a contar historias, a abrir una verdad de la Biblia, pero es tan importante como eso el que aprendamos a escuchar.
Tal vez lo siguiente que vayas a hablar, lo vas a ganar aprendiendo a escuchar. Entonces, ahí ya tenemos los primeros 4 puntos. Y el punto más importante, el quinto, lo dejé hasta el final. Y ahí tenemos lo que sería la habilidad pública o la habilidad visible, que sería ser la voz de Dios, versus el escuchar la voz de Dios. Y de nuevo, va relacionado un poco con el anterior punto, pero muchas veces pensamos que es mucho más importante hablar de parte de Dios que escuchar a Dios. Y un ejemplo increíble que está en la Biblia acerca de esto es el ejemplo de Pablo. En el anterior episodio te contaba cuando Jesús se le aparece a Pablo en el camino a Damasco y Jesús le habla, y la respuesta de Pablo, lo primero que Pablo le dice a Jesús es: ¿quién eres tú? Porque Pablo estaba acostumbrado a ser la voz de Dios. Pablo estaba acostumbrado a hablar de parte de Dios. Era una persona con un celo fuerte por la palabra de Dios, pero no escuchaba la voz de Dios. Y unos versículos más adelante vemos a otro servidor de Dios que era muy distinto a Pablo. Era una persona que solo se lo menciona en esa parte de la Biblia. No es alguien que tenga mucha importancia en la narrativa bíblica, que es Ananías. No era un líder de gran conocimiento, no era un líder de gran influencia. Tal vez en muchas formas era todo lo contrario a Pablo. Pero la gran diferencia, lo que hizo que Pablo tenga que ir donde Ananías y Ananías tenga que orar por Pablo, hizo en que Ananías mostró la habilidad más importante. Cuando Dios le habla a Ananías, Ananías inmediatamente reconoce su voz y le dice: heme aquí, Señor. Y es mucho más importante. En este sentido, sí, una es mucho más importante que la otra. Que aprendamos a escuchar a Dios es mucho más importante que hablar de parte de Dios. Entonces, ¿cómo en tu vida puedes desarrollar esta habilidad? En primer lugar, es buscando la palabra de Dios. Escuchamos de Dios en la Biblia y realmente es un libro increíble que no le habla solamente a nuestro cerebro. Le habla a nuestro corazón, le habla a nuestro espíritu, y ahí tenemos la voz de Dios. Tenemos la voz de Dios en momentos de oración, en momentos de respuestas, en circunstancias. Dios habla mucho. No es que Dios se calle muchas veces, es que nosotros no le dejamos hablar. Nuestra vida de oración, por ejemplo, es solo hablar, o es darle un espacio para que Dios hable. Entonces ahí tienes estas habilidades invisibles. Es este liderazgo que te puede ayudar a tener un liderazgo visible más sólido. Porque, como te digo, no es que nos enfoquemos solo en uno y olvidemos el otro. Imagínate que solo tuvieras habilidades visibles sin las invisibles. Tal vez tendrías gran capacidad, serías un líder carismático, pero no darías algo o un alimento sólido a la gente. Tal vez tendrías el oído de muchas personas, pero no tienes nada que decir. Y ponte en el otro lado, tienes un liderazgo invisible sólido, tienes una vida espiritual fuerte, pero nunca la aplicas, nunca influencias a otro. Tal vez te has estado preparando mucho tiempo y nunca lo has aplicado. Entonces, busquemos ambos. Busquemos que nuestro liderazgo sea fuerte en esas dos cosas. Pero primero, generemos esas raíces fuertes. Como nos dice el autor de Isaías,
me escondió bajo su mano. Hay un tiempo de estar escondidos y no es un tiempo en el que no seamos productivos. Podemos ser muy productivos sin necesidad de que tengas como te digo, el título, la posición, sin necesidad de que prediques, sin necesidad de que haya personas que te admiren. Estás generando raíces fuertes y luego eso se manifiesta en un árbol fuerte, en un árbol grande, y luego tienes mucho fruto. Entonces quiero invitarte a eso, a que puedas considerar estos 5 consejos y tal vez que te pueda ayudar a generar ese liderazgo que Dios ha pensado para tu vida. Ahí tienes el segundo episodio de este podcast titulado El liderazgo invisible. Quiero invitarte a si tienes algún comentario o alguna pregunta, algún consejo, que podamos hacerlo para el siguiente episodio, que puedas buscarme en mis redes, en Instagram, CarlosRPC, y en Facebook es la página Gen. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.